Para empezar con el desarrollo del laboratorio número 5 del tráfico de corriente, primeramente procederemos a armar el circuito mostrado por la guía, el cual está conformado por una fuente de corriente variable, un potenciómetro, un tráfico de corriente y amperímetros conectados en el circuito. El transformador debe estar conectado en cortocircuito en el lado del secundario y los amperímetros deben estar instalados para medir la corriente tanto del primario como del secundario. Ahora procederemos a saturar el tráfico de corriente suministrándole 5 veces la máxima corriente que puede soportar, que en este caso es 2,5 amperios multiplicado por 5, la máxima que podremos darle es 12 amperios antes de que se queme. Luego de haber realizado las respectivas alimentaciones, se puede obtener la tabla de gráficos resultante y luego posteriormente se puede crear su gráfica de corrientes, el cual tiene un comportamiento lineal. Teniendo todos estos datos se puede sacar el error de la relación de corriente que existe en el tráfico. En este caso resulta ser de 1.47%, lo cual es muy grave. Entonces se puede realizar las siguientes pruebas. Para el siguiente trabajo haremos el efecto de carga, lo cual debemos construir el diagrama que nos explica en la guía de laboratorio. Después vamos a tomar valores dependiendo de la resistencia, lo cual vamos a hacerlo inversamente. Primero lo haremos con el de 50 ohmios, lo cual solamente podemos llegar hasta un máximo de 4 amperios, lo cual vamos a tener un total de 2 valores. Con estos valores podemos hallar el error de relación de corrientes cuando estén conectados, lo cual sería unos de menos 21.87%. Después, con estos valores vamos a verificar la corriente 1 versus la corriente 2, lo cual nos da una corriente proporcional a la corriente 2. Bueno, después agarremos y ajustaremos el potenciómetro a 42 ohmios con un 5 voltios, lo cual agarraremos los dos valores que hicimos con el 56 y seguiremos tomando hasta llegar a corriente 2, un máximo de 45 amperios momentáneamente. Después, con estos valores podemos hallar el error de relación de las corrientes, lo cual que sería un total de menos 9.57%. Después realizaremos una gráfica, lo cual sería la corriente 1 versus la corriente 2 con una resistencia de 42 ohmios. Después podemos observar que cuando más corriente la primaria es mayor, la relación transformación no cumplirá, lo cual aumenta la tensión del lado primario provocando una saturación a la máquina. Y en el caso, a la hora de regular el potenciómetro a 30 ohmios, se observa de que la corriente en el lado primario ahora ha disminuido. Ya no podemos llegar a 1 amperio ni a 1,2. Ahora el máximo es de 0,35 amperios. ¿Ya? Y como se observa en los valores, en el lado secundario hemos ido aumentando valores de 0,07 en ese rango. ¿Ya? Y según la gráfica que se visualiza, tenemos una gráfica recta, ¿ya? Y de igual manera que en los anteriores casos, la corriente en el lado primario se ha ido provocando una saturación. Ahora vamos a cambiar en el potenciómetro su RL a 15 ohmios, ¿ya? Y nos va a dar como resultado de que la máxima corriente que se va a poder llegar es a 1 amperio. En el anterior caso, cuando era de 0 ohmios, llegó a 1,2, ¿ya? Entonces, para 15 ohmios, la máxima corriente llegó a 1 amperio. Entonces, se observa que en el lado primario hemos ido aumentando en valores de 0,25 a 0,25, ¿ya? Y los resultados en el lado secundario se observan de que ha ido aumentando de una manera no tan variable. Entonces, según su gráfica de corriente 1 y corriente 2, como se mencionó, llegó solamente hacia un máximo de 1 amperio, y se observa de que la corriente en el lado secundario ha ido aumentando, provocando de igual manera una saturación. Vamos a realizar el siguiente efecto, que en este caso es el efecto de carga, que vamos a comprobar cómo afecta el ir aumentando la carga en la relación de transformación.
Para ello vamos a comenzar con el potenciómetro en un valor de RL a 0 ohmios, ¿ok? Entonces, para esta prueba se da los valores que hemos obtenido va a ser hasta un máximo de corriente de 1 amperio. Es por ello de que los resultados que hemos obtenido en el lado del primario y en el lado secundario, la corriente ha ido aumentando, ¿ya? Y esto ha ido provocando una saturación. En la prueba de tensión en el secundario del transformador de corriente, manteniendo la corriente estable, constante, en un valor de 0.5 amperios, variamos la carga que tiene en el lado secundario, que sería la impedancia interna del relé. Con esta variación y manteniendo la corriente vemos que la tensión que aparece en el secundario aumenta de manera proporcional, de manera directa con la impedancia del relé. Esto quiere decir que si tenemos una corriente que nos llega del transformador de corriente y dependiendo de la impedancia del relé, la tensión que se presentará va a cambiar. O sea, un relé con más impedancia interna tendrá una tensión mayor, y al aparecer una mayor tensión en secundario, si esta tensión crece de una manera peligrosa, podría poner en aprietos o complicar la medición, aparte de que ocurre una alteración de la relación de transformación del TC. Bueno, como puedo decir, aparte de eso, si vemos la tabla de datos que tenemos de relación de tensión y resistencia, podemos ver que llegamos a un valor de 13.8 a 30 ohmios con una corriente de 0.5. Lo mismo se hizo manteniendo la corriente de secundario en 1 amperio. Ahí llegamos a 30 ohmios de impedancia con una tensión del secundario de 28.52. Y en la gráfica podemos ver cómo es que es esta variación que es linealizada. Ya, podemos concluir que al momento de instalar el relé sobre corriente en el lado secundario, tiene que tener una impedancia mínima para que sea semejante a un cortocircuito y así poder realizar las pruebas. Los errores de la relación de transformación eran mínimas, esto debido a que la relación de transformación cumplían al momento de realizar un cortocircuito en el lado secundario. Una de las recomendaciones más importantes es que nunca debes dejar el secundario del transformador de corriente abierto mientras que pasa corriente por el primario, ya que se puede dañar el propio transformador o puede producirse una descarga.